Antes de comenzar con los ficheros, necesitamos contar con unos conocimientos básicos. Debéis tener en cuenta que escribir en el disco duro puede resultar peligroso, si se hace mal, así que aseguraros de entender todo bien. Primeramente, ¿qué es un fichero? Un fichero es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de memoria persistente, normalmente un disco duro. Este conjunto de información se identifica con un nombre, que es el nombre del fichero, y la dirección de la carpeta o directorio que lo contiene. Absolutamente todos los ficheros se localizan en un directorio determinado que se conoce como la ruta del fichero. Por cierto, los ficheros se conocen también como archivos informáticos, porque son equivalentes digitales de los archivos escritos, por ejemplo, en expedientes, tarjetas o libretas que encontraríamos en una oficina tradicional. Otra cosa importante es que los ficheros se suelen identificar también con una extensión. Una extensión es un código que se escribe después del nombre con un punto y varios caracteres que nos permite identificar varios ficheros de un mismo tipo. En realidad esto no deja de ser una formalidad, ya que a nuestros programas no les importa la extensión, sino más bien cómo deben interpretar los datos que hay escritos dentro. Segundo, las 4 operaciones que nos permiten los ficheros son: creación, proceso por el cual creamos un fichero en el disco; apertura, proceso por el cual abrimos un fichero del disco para comenzar a trabajar con él; cierre, proceso por el cual cerramos un fichero para dejar de trabajar con él; y extensión, proceso por el cual añadimos información al fichero. Es posible realizar varias operaciones a la vez, como creación y apertura en la misma instrucción. Sin embargo, es necesario abrir un fichero para poder extenderlo o también para poder cerrarlo. No se puede cerrar un fichero si primero no lo hemos abierto, es lógico. Tomad nota de la importancia de cerrar siempre el fichero, porque si lo estamos utilizando y no lo hemos cerrado, no podremos trabajar con él. No podríamos modificarlo si nuestro programa ya lo tiene abierto. Tercero, el puntero del fichero. El puntero es un concepto por el cual podemos entender cómo el ordenador accede y escribe en el fichero correctamente. Imaginaros el puntero como si fuera el dedo del ordenador mientras recorre el fichero, igual que nosotros seguimos con el dedo un texto mientras lo leemos y así sabemos por dónde vamos. El puntero es muy importante, ya que por ejemplo, si se encuentra al principio del fichero y le decimos que guarde datos ahí, pues lo va a escribir desde el principio. Pero si hay datos ya ahí escritos, ¿qué va a ocurrir? Que lo guardaremos encima de otros datos y quizá haremos que el fichero quede inservible. Entonces, si queremos añadir datos al fichero, ¿dónde debería estar el puntero? Pues el puntero debería de estar al final de todo, justo donde ya no hay nada más. Algo que también es lógico, ¿no? Y por último, hay que entender la diferencia entre ficheros de texto y ficheros binarios. Porque si probáis a crear un fichero con un editor de texto, luego lo podemos abrir cómodamente para seguir trabajando, como cuando creamos un script de Python. Y esto es porque los editores guardan información en ficheros de texto plano, tal como nosotros los escribimos. Pero, ¿qué ocurre si intentamos abrir una imagen o sonido con el editor? Pues que aparecen muchos códigos extraños. La causa es que estos ficheros no almacenan texto plano, sino datos binarios. ¿Os acordáis al principio que os he dicho que guardaban bits? Pues esto sería la representación de los bits, de alguna forma, ¿no? Los datos binarios son la forma más básica de dato que un ordenador puede manejar, y por tanto también la forma más rápida de escribir y leer información de un fichero. Por eso sirven para guardar de todo, desde imágenes, sonidos, ficheros que a su vez han sido comprimidos, texto enriquecido, como el de un documento de Word, o incluso el ejecutable de un programa. Lo malo es que para nosotros son más difíciles de manejar, porque requieren conocimientos informáticos sobre el funcionamiento de los bits, los bytes y las conversiones entre tipos, así que estos no los vamos a ver. Pero en su lugar, echaremos un vistazo al módulo Pickle, y cómo nos puede ayudar a gestionar colecciones.